Hoy os voy a hablar de la emoción básica, el miedo, una de las 6 que Paul Ekman describió, The Big Six, como decía él. El miedo nos atenaza, nos hace huir o nos hace dejar de pensar, pero en todo caso el miedo no es una de las emociones más agradables, pero tiene su utilidad. El miedo se activa cuando en nuestra vida aparece una circunstancia que de alguna forma percibimos como algo peligroso. ¿Qué tipo de miedo hay? Está un miedo innato que tenemos todos los seres humanos, que hemos heredado de nuestros ancestros y que probablemente va en nuestros genes. Y es un miedo, por ejemplo, a ciertos animales, insectos, como puede ser la araña o el escorpión, a reptiles, como puede ser la serpiente o el cocodrilo, o a mamíferos, como puede ser un león, un tigre, incluso un perro o un oso pardo, por ejemplo. De esa forma se activa nuestra emoción básica del miedo cuando vemos que corre peligro nuestra vida. Luego tenemos miedos adquiridos. Los miedos adquiridos pueden ser a ciertas circunstancias que hemos vivido en un momento dado de nuestra vida y que de alguna forma hemos pasado miedo o nos ha dado un susto tremendo. Por ejemplo, si de pequeños metimos la mano en un enchufe y nos dio calambre, nuestra madre gritó, nuestro padre gritó, nuestra abuela gritaron o cualquier persona que estuviera allí y nos hizo pasar un susto muy grande y por consiguiente miedo. Normalmente, claro, si no fuéramos el ser humano, que es el único que 2 veces tropieza en la misma piedra, probablemente no meteríamos más las manos en los enchufes, si fuéramos otro tipo de animal. Pero como humanos meteremos la pata siempre. También tenemos miedo a la oscuridad, porque si entrábamos antiguamente en cuevas y donde no había nadie, podía haber depredadores, pues en la oscuridad, al dar un desconocimiento del entorno, también nos daba miedo. También tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos, a lo que no dominamos. Eso es lo que nos pasó a muchos de los médicos que actuamos en la pandemia, que aun pese al miedo que teníamos, tuvimos que hacer frente a esta pandemia. En marzo del año pasado, cuando empezó en España la pandemia, vinieron los primeros casos, el enfrentarnos a una enfermedad nueva de la que desconocíamos muchísimas de las cosas, sí nos generaba mucho miedo a muchos médicos. Al igual que los médicos, al personal sanitario como enfermeros, auxiliares clínicos, auxiliares administrativos, celadores, vigilantes, limpiadores, es decir, todas las personas que tienen relación con el entorno sanitario, pasamos miedo en general. Y al momento en el que teníamos que explorar pacientes con patologías respiratorias que con gran probabilidad podían ser SARS-CoV-2, la enfermedad de la COVID. Sin embargo, ese miedo nos sirvió para protegernos más, para estudiar más la enfermedad, para tratar de ser mucho más precavidos de lo que normalmente somos en la consulta y también para, de alguna forma, demostrar que era nuestro trabajo el que teníamos que hacer y era nuestra obligación, y para eso habíamos hecho un juramento hipocrático. Por lo tanto, no nos llaméis héroes, era nuestra obligación hacerlo. Por otro lado, existe el miedo existencial a la propia existencia. No sabemos de dónde venimos ni no sabemos de dónde vamos, porque nuestro cerebro, al ser diferente al resto de los animales, pensamos y, por ejemplo, el cerebro es el único órgano que es capaz de estudiarse a sí mismo y también es capaz de aterrorizarse con muchas cosas que otros animales, con la congruencia con el pensamiento, no sufren temores. Ellos sufren la emoción básica del miedo como la sufrimos los seres humanos, pero no van más allá de ahí. Existe también el miedo psicológico que utilizan, por ejemplo, los escritores como el famoso Edgar Allan Poe o los cineastas que hacen muchas películas del género de terror. El ver la película te hace sentir unos miedos, pero unos miedos controlados. Por eso algunos de los espectadores que ven películas de terror disfrutan porque saben que aunque pasen susto, miedo en la película, nunca les va a pasar nada. Tienen la seguridad de que están en una sala de proyección. ¿Cómo se activa el miedo en nuestro cerebro? ¿Cuál es la base neurobiológica del miedo? Pues bien, el miedo activa las 2 amígdalas cerebrales, tanto la derecha como la izquierda. El miedo tiene 3 vías de activación, como pasa con la ira. La vía corta y rápida es la vía de los órganos de los sentidos. Hemos percibido algo que pone en peligro nuestra vida y por lo tanto activa directamente el tálamo
y las amígdalas cerebrales. Eso ocurre en 0,2 segundos. En 0,8 ya se han activado el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales para segregar las sustancias para prepararnos para la huida o la lucha en un momento dado. Si la lucha fuera mucho más encarnizada y nuestra vida va en ello, ahí aparece la ira, como ya os conté en el vídeo que hice sobre la emoción básica de la ira. La segunda vía de activación es a través de ese mismo circuito, es el circuito rápido, órgano de los sentidos, tálamo, amígdala, pero hay una conexión con el área prefrontal, que es el área congruente de nuestro cerebro, el área que piensa y el área que de alguna forma va a frenar ese miedo o va a modular, mejor dicho, la respuesta que vamos a tener nosotros ante ese miedo de emoción básica. La tercera vía de activación es a través de los recuerdos. ¿Qué es un recuerdo? Pues algo que nos vivimos en un momento dado, que nos dio miedo y de alguna forma lo vamos a vivir ahora. Hay dos tipos de memoria para recordar eso que pasó entonces. Está la memoria implícita, situada en el núcleo lateral de las amígdalas cerebrales, y de alguna forma automáticamente al recordar aquella vivencia, tú vas a vivir de nuevo visceralmente lo que te pasó entonces, vas a sudar, vas a tener taquicardia y el miedo se te va a venir rápidamente al cuerpo. Y es una reacción muy rápida y tampoco es muy controlable. Así se explicaría el circuito neurobiológico de la violencia, en el cual una memoria implícita de la amígdala va a revivir un acto de violencia contra ti cuando fuiste pequeño y de alguna forma lo vas a repetir en un momento dado, con la misma vivencia de visceralidad que tuviste en aquel momento. El tipo de memoria explícita es diferente. Ese tipo de memoria explícita ya interviene el hipocampo, el giro parahipocampal, y de alguna forma las conexiones a áreas cerebrales le dan sentido a aquella emoción que tuvimos en aquel momento y podremos recordarla, pero no vivirla visceralmente como en el caso de la memoria implícita. Entonces, esa vía de activación nos recordaría circunstancias que hemos tenido antes y que tuvimos miedo, por lo tanto, de alguna forma nos defenderían para volver a caer en la misma circunstancia. Si pasamos por un precipicio muy cercano y se derrumbó parte del terreno y casi caímos, vamos a tener mucho cuidado la próxima vez que pasemos por ahí para ir por otro lado. Como otras emociones básicas, el miedo tiene una serie de emociones derivadas de él, que son las emociones secundarias o derivadas del miedo, como son la aprensión, el temor, la preocupación, la consternación, la inquietud, el desasosiego, la incertidumbre, el nerviosismo, el susto, la angustia, la ansiedad, las fobias, el terror y el pánico, yendo en orden ascendente. Las patologías derivadas del miedo pueden ser el trastorno crónico de ansiedad. Una ansiedad es un miedo a no se sabe qué crónico que tenemos en nuestro cerebro dando vueltas a algo sin saber qué es y con un miedo que es irracional. Pues bien, de ese tipo de trastornos vemos muchísimo en la consulta de primaria y generalmente no debemos caer en el error y la tentación de usar un ansiolítico para tratar un trastorno de ansiedad crónica, porque estaríamos tratando el síntoma y no la causa. Para eso están los centros de salud mental, psiquiatras y principalmente psicólogos, para que con sus terapias de tipo cognitivo-conductual o de algún otro tipo, de alguna forma puedan ayudar a mejorar el trastorno de ansiedad crónico del paciente. Luego está el trastorno de pánico. Yo recuerdo un compañero mío en el anterior centro de salud donde yo estaba, que contaba que él se reía un poco, hasta cierto punto, de los pacientes que llegaban con trastorno pánico, porque no lo entendía, no podía en su mente pensar que alguien podía tener pánico a morir, y un trastorno de pánico que era totalmente ficticio, que no le ocurría nada, pero que el paciente creía que iba a morir. Hasta que, desafortunadamente para él, y afortunadamente para sus pacientes, él lo sufrió y de alguna forma se dio cuenta de que estaba pensando que iba a morir cuando no era cierto. Le hicieron todas las pruebas, hicieron electrocardiograma, hicieron todo, le dijeron, mire, usted lo que tiene es un trastorno de pánico. El trastorno de pánico, tú crees que vas a morir. Y desde entonces él entiende mucho más y empatiza mucho más con pacientes que le cuentan una historia similar. También tenemos
los terrores nocturnos, que se dan frecuentemente en niños. También es verdad que hay personas que por la noche tienen pesadillas y sufren y no duermen bien, y porque tienen dándole vueltas a su cerebro alguna circunstancia que generalmente le va a generar un miedo o una angustia o una ansiedad crónica que le está provocando estar constantemente rumiando pensamientos negativos. La experiencia mía con el terror nocturno fue con una de mis hijas, cuando yo vivía en Costa Rica, que vivimos 2 terremotos bastante fuertes. Allí en Costa Rica le dicen terremoto cuando hay muertos en esas circunstancias, así no le llaman temblor. Pero un temblor de 6, y pico, aunque no haya muerto, es bastante desagradable, os lo puedo decir yo. Aquellos terremotos fueron de 7,1 y 7,3 de la escala Richter, y recuerdo que mi hija durante un año sufrió terrores nocturnos porque de alguna forma en medianoche se levantaba agitada, llorando y sufriendo porque decía que había un terremoto, porque la cama había temblado. Ese terror nocturno también se puede trabajar de una manera psicológica para afrontar los temores y las fobias. También otro tipo de miedo son las fobias, es un miedo irracional a ciertas circunstancias que normalmente otras personas no sufren, por ejemplo a salir a la calle, la agorafobia, o a estar en sitios muy cerrados, o la claustrofobia, o a ciertos animales o a algunas circunstancias de la vida, o a presentar en público cualquier cosa que te genera una fobia tremenda y que te genera una angustia, ansiedad, y que hay un sufrimiento real en el corazón, porque hay taquicardia y hay secreción de sustancias que activan de alguna forma tu cuerpo. Del miedo hay mucho que hablar, hay muchas derivadas del miedo, como hemos visto. Probablemente en algunas otras charlas trabaje un poquito más el miedo y sobre todo las derivadas. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haberme atendido. Si os ha gustado, dale a like. Y si os queréis suscribir, muchísimas gracias. En próximos días subiré otro vídeo, esta vez va a ser de la emoción básica, la tristeza. Con la tristeza y posteriormente la alegría termino esta serie de emociones básicas. Y más adelante habrá sorpresas. Muchísimas gracias.